Problema de mecánica de fluidos. Un cubo con aristas que miden 0.50 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 metros cúbicos. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para para mantener al cubo en equilibrio completamente sumergido en agua, y B, en mercurio. La gravedad específica del mercurio es 13.54. Pues bien, para resolver este problema, en primer lugar, se tiene que resolver el inciso A, imaginar que el cubo está sumergido en agua y ejecutar el paso del procedimiento 1. Con la suposición de que el cubo de bronce no permanecerá en equilibrio por sí mismo, se requiere alguna fuerza externa. En este caso se va a encontrar la magnitud de esta fuerza y la dirección en la que actúa, es decir, hacia arriba o hacia abajo. El paso número 2 es, como se puede ver aquí, peso de W y la fuerza externa que lo soporta. Aquí la fuerza externa actúa hacia abajo a través del centro de gravedad del cubo que se muestra en la imagen, y se desplaza hacia la fuerza F, que se aplica externamente. Como se puede mostrar en el cuerpo, el objeto tridimensional con las tres fuerzas que actúan a lo largo de la línea vertical a través del centroide del volumen. Aquí se puede visualizar el cubo que tiene el centro del volumen y que apunta al diagrama de cuerpo libre. Y esto sí nos sirve para identificar la gravedad gravitacional del cubo y calcular la fuerza externa. Y básicamente el problema se resuelve así. Hola, ¿qué tal? Este es el problema 5.2 de mecánica de fluidos. Primero que nada dice que cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es tan difícil calcular su volumen por medios geométricos. Así que utilice el principio de flotabilidad para encontrar su volumen y peso específico. Aquí está la imagen del objeto, es una balanza, y el diagrama de cuerpo libre. Primero que nada, el peso del objeto se determina. Lo tenemos como 60 libras. Después, igual el peso total que viene aquí de ciertos envases o recipientes, más otras cosas, tiene como peso 46.5 libras. Después con esto y el diagrama de cuerpo libre, pues ya podemos sacar ciertas fuerzas. Más que nada, estas que de aquí. Como ya dijimos, el peso es 60 libras y la sumatoria de fuerzas de E es igual a 0. Las fuerzas de E ahí tiene los mismos que dijimos ya, de 46.5. Y tenemos también, mediante eso de suma de fuerzas, que FB más FE menos el peso es igual a 0. Tenemos que el peso específico del agua es de 62.4 libras por pie cúbico. Y vamos a usar una ecuación para despejar el volumen, que es lo que nos está pidiendo. Aquí están las ecuaciones. Primero tenemos esta ecuación, que es FB más FE menos W es igual a 0. Aquí vamos despejando. Tenemos que es el peso específico lo sustituimos por el FB. Y luego tenemos el peso específico más FE menos W es igual a 0. Después acá tenemos esta, que ya nos dice que FB es igual al peso específico por volumen. Entonces ya lo sustituimos aquí. Y nos dice que el peso específico por volumen es igual a W menos FE, y sacamos el peso específico de aquí y lo mandamos acá a dividir. Entonces nos queda que el volumen es igual al peso menos la FE sobre el peso específico. Al volumen aquí lo tenemos como, el peso lo tenemos como 60 libras y con una conversión te queda en 13.5 pies. Entonces ya queda que 13.5 pies entre lo que es el peso específico de 62.4 nos da que el volumen es este de aquí, que es 0.216 pie cúbico. Después también nos pide lo que es el peso específico,
de este material. Y para eso es una simple ecuación también, que es esta. El peso específico es igual al peso entre el volumen. Ya tenemos el peso y ahora con el volumen ya podemos sacarlo fácilmente. 60 libras entre 0.216 pie cúbico es igual a 278 libras por pie cúbico. Y eso sería todo. Bueno, en este problema 5.3 tenemos lo siguiente. Dice, un cubo de arista que mide 80 milímetros está construido de una espuma y flota en agua, con 60 milímetros de su cuerpo bajo la superficie. Calcule la magnitud y dirección de fuerza que se requiere para sumergirlo por completo en glicerina, la cual tiene una gravedad específica de 1.26. Bueno, primero que nada necesitamos dibujar un diagrama de cuerpo libre en el cual del lado izquierdo podemos ver nuestro cubo de hule espuma, cómo sobresale esos 20 milímetros arriba del agua. Tiene la fuerza pues de su peso, del propio cubo, y una fuerza B que va hacia arriba, que es lo que lo hace flotar. Ahora del lado derecho tenemos el diagrama de la glicerina, el cual necesitamos que se sumerja y para eso necesitamos una fuerza Fe que empuje nuestro cubo hacia la glicerina, vaya. Entonces, con los diagramas obtenemos lo siguiente, que, bueno, la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a cero. Entonces, para esto primero necesitamos obtener el peso de nuestro cubo. Y esto pues es bastante fácil de calcular, ya que sabemos que el peso es igual a la fuerza B, que esto es igual a la densidad de nuestro fluido por el volumen. Entonces, primero calculamos el volumen, que serían, bueno, de un cubo, pues sabemos que es lado, base y altura. Entonces sería 80 por 80 por 60 y nos da un resultado de 384 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Ya con este valor, ahora sí sustituimos en nuestra fórmula W y tenemos la densidad de nuestro líquido, que bueno, en este caso utilizamos la del agua, por el volumen y lo transformamos a metros cúbicos para así obtener newtons. Y tenemos que la fuerza el peso, vaya, de nuestro cubo es de 3.77 newtons. Ahora ya con esto, ahora sí obtenemos nuestra fuerza F. Para esto, bueno, calculamos el volumen de nuestro cubo, que ahora sí sería 80 por 80 por 80, ya que en un pasado utilizamos 80, 80 por 60, ya que eran los 60 milímetros que estaban en el agua. Ahora vamos a obtener el volumen en la glicerina, que como si está sumergido, ahora sí tenemos 80, 80 por 80. Y nos da un resultado de 512 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Ahora sí, obtenemos la densidad de la glicerina, que como nos dijeron es 1.26, ya sabemos que tenemos que multiplicar por 9.81 y nos daría un resultado de 12.36 kilonewtons sobre metro cúbico. Ahora sí, ya con esto procedemos a calcular la fuerza Fe. La fuerza Fe pues es la densidad del fluido, en este caso la glicerina, la que acabamos de obtener, por el volumen de nuestro cubo, menos la fuerza de W, que es la que va hacia arriba. Entonces, hacia abajo, perdón. Ah, no, hacia arriba, sí, sí, sí. Entonces, ahora sí, obtenemos lo siguiente, que sería 12.36 por 10 a la 3. ¿Esto por qué? Porque lo convertimos a newtons, de kilonewtons a newtons, por el volumen que obtuvimos, que es 512 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Y por último, multiplicamos por 1 metros cúbicos sobre 10 a la 3 milímetros cúbicos. Esto pues para calcular un valor en newtons. Ya todo esto multiplicado nos da un valor de 6.33 newtons y le restamos 3.77 newtons, dándonos un resultado final de 2.56 newtons. Es la fuerza Fe que va hacia abajo para que nuestro cubo se hunda. Bueno, ahora tenemos en nuestro problema 5.4 que dice lo siguiente. Un cubo de latón con aristas que miden 6 pulgadas pesa 67 libras. Se desea mantenerlo en equilibrio bajo el agua sujetándolo a una boya de hule espuma ligero. Si el hule espuma tiene un peso específico de 4.5 libras sobre pie cúbico, ¿cuál es el volumen mínimo requerido de la boya?
Bueno, para esto primero necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre, el cual es el siguiente. Como podemos ver, nuestra boya de una espuma se encuentra sumergida en el agua, manteniendo a nuestro cubo de latón en equilibrio. Podemos ver las fuerzas. Aquí tenemos el peso de nuestro hula espuma, que es dado ya por el problema. Lo definiremos como WF, va hacia abajo. También el peso de nuestro cubo de latón, de W subíndice B, lo vamos a definir en este problema. También va hacia abajo esta fuerza, y la fuerza pues, de flotabilidad de nuestro hula espuma va hacia arriba, y la fuerza de nuestro latón también va hacia arriba. Ahora, una vez sabiendo esto, hacemos la sumatoria de fuerzas. Tenemos entonces que la fuerza que empuja nuestro cubo de latón menos la fuerza de empuje de nuestro cubo de hula espuma, menos el peso de nuestro cubo de latón, menos el peso del cubo de nuestro hula espuma, debe de ser igual a 0. Sabemos que el peso de nuestro cubo de latón es de 67 libras. Entonces, una vez sabiendo esto, ahora sí procedemos a resolver, a despejar, vaya, nuestra fórmula para obtener la fuerza que empuja, vaya, hacia arriba nuestro cubo de latón. En este caso, bueno, tenemos que es 62 libras sobre pie cúbico por 6 pulgadas al cubo. Y esto lo vamos a convertir a pulgadas. Entonces tenemos que dividir nuestro resultado entre 1728 pulgadas cúbicas para que nos dé un resultado en libras. Libras, y así podamos eliminar los pies y nos quede nuestro resultado de la fuerza en libras, que es como resultado 7.8 libras. Ahora, una vez sabiendo nuestra fuerza que empuja el cubo de latón, tenemos las siguientes definiciones, que pues, WF es la densidad del fluido por el volumen de nuestra boya, vaya, y también para la fuerza fuerza BF, también es lo mismo. Entonces, ahora sí, teniendo esto, procedemos a sustituir los valores que tenemos, que ya tenemos el peso y ya tenemos la fuerza, lo sustituimos. Y ahora sí, también sustituimos lo que mencioné hace rato. ¿Esto para qué? Para poder simplificar y despejar el volumen, que es lo que estamos buscando como resultado final. Podemos despejar, como vemos, este pasa positivo, este pasa negativo, aquí los tenemos. Decido resolver primero, tenemos como un resultado de 59.2 libras. Y ahora sí, teniendo esto, vamos a también simplificar, ahora sí que esto que tenemos aquí, vaya, lo simplificamos y nos da este resultado. Este resultado del volumen que multiplica la densidad del fluido por la densidad de los dos. Ahora sí, como decía, procedemos a despejar nuestro volumen que estamos buscando, y decidimos dividir, vaya, entre el peso específico del agua, en este caso, menos el peso específico del hula espuma. Estos datos, bueno, este dato ya no lo dio el problema, y el peso específico del agua, pues ya lo sabemos, que es 62.4 libras sobre pie cúbico, y el peso específico del hula espuma es 4.5 libras entre pie cúbico. Bueno, una vez teniendo esto, ya procedemos ahora sí a resolver, que en este caso pues tenemos que serían como total, eliminando obviamente las libras y dividiendo esto, nos da un volumen final de 1.2 pies cúbicos como volumen necesario, volumen mínimo para contestar este problema.